Vamos a ver una serie de delitos que están previstos entre los artículos 204 del Código Penal argentino hasta el 204 quinquis. Son figuras que sancionan penalmente el suministro y venta ilegal de sustancias medicinales. Estos delitos estaban previstos originariamente en el Código Penal, no todo, solo una figura básica en el Código Penal original. A lo largo de la historia de nuestro sistema penal, estos artículos sufrieron modificaciones importantes. La última de estas modificaciones en el año 2009, que ha modificado las penas y ha modificado también algunos conceptos centrales en estas figuras. En el artículo 204 del Código Penal se establece una pena de prisión de 6 meses a 3 años para distintos supuestos, distintas conductas típicas, pero lo que en general se puede decir caracteriza este delito es que tiene que tratarse de una persona autorizada para la venta de sustancias medicinales, una persona que esté autorizada por la autoridad competente para vender sustancias medicinales, por ejemplo, los farmacéuticos. Esto es lo que distingue precisamente esta figura del artículo 204 de otra que veremos más adelante en el 204 quinquis. Entonces, en este caso es necesario que se trate de un autor determinado claramente por la ley, que es aquella persona que tiene autorización para la venta de sustancias medicinales. Las conductas típicas son suministrar en especie, calidad o cantidad no correspondiente a la receta médica. Esa sería la primera conducta típica. O la segunda, el suministro en especie, calidad o cantidad diverso a la declarada o convenida. O la tercera modalidad, excediendo las reglamentaciones para el reemplazo de sustancias medicinales. Son 3 supuestos diferentes. Y por último, también la conducta de este sujeto que tiene autorización para la venta de sustancias medicinales, pero que lo haga sin la presentación y archivo de la receta de aquellos productos que, según las reglamentaciones vigentes, no pueden ser comercializados sin ese requisito. Es que hay determinadas sustancias medicinales que se exige obligatoriamente que se vendan bajo receta y bajo archivo de esa receta. La finalidad de esta figura delictiva es proteger la salud pública, igual que todos los delitos que estamos viendo dentro de este capítulo, en la medida, en este caso, en que existe una confianza especial de parte de la sociedad de que las personas autorizadas por el Estado para vender, suministrar sustancias medicinales, lo van a hacer de la manera correcta. El sujeto activo, como dijimos ya en este caso, tiene que ser solo quien esté autorizado por autoridad competente para la venta de esas sustancias medicinales. Son figuras de peligro abstracto, de manera que no es necesario que se afecte efectivamente la salud pública o la salud de alguna persona en particular. Basta con realizar cualquiera de estas conductas mencionadas que dijimos y estamos en presencia del delito consumado. Se habla de 2 grandes grupos en este artículo 204, 2 grandes grupos de delitos, que serían el suministro infiel. En primer lugar, el suministro infiel es ese suministro. ¿Qué significa? El suministro significa el expendio, el despacho de las sustancias medicinales, en este caso. Y el otro supuesto es el llamado suministro irregular. En este caso, en la última parte, el suministro irregular, el autor entrega la sustancia sin que exista una receta, en el caso que se lo exige por ley, o aunque se le presente la receta, si no se archiva esa receta. Son todas figuras dolosas, entonces el autor debe conocer el suministro infiel o el suministro irregular, según el primero o el segundo caso. Tiene que saber el autor los elementos objetivos de tipo penal. Luego, en el artículo 204 bis está prevista una sanción de multa, 5.000 a 100.000 pesos, cuando el delito previsto en el artículo anterior, dice el texto, se cometiere por negligencia. Es decir, se trata de las mismas conductas descritas en el artículo 204, figura dolosa, pero ahora las conductas se realizan por imprudencia, es decir, es la misma figura penal. En el tipo objetivo no hay
absolutamente ninguna diferencia con la que vimos recién, solo que ahora el autor no tiene dolo, tiene un error vencible sobre alguno de esos elementos objetivos del tipo penal. Si el error fuera invencible, entonces ni siquiera se podría sancionar por este artículo 204 bis. Luego en el 204 ter está previsto el delito de producción o fabricación de sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. Pena de prisión de 1 a 4 años en este caso, y además de multa, al que produjere o fabricare sustancias medicinales en establecimientos no autorizados. La finalidad de la norma penal en este caso es evitar la industria clandestina de medicamentos. No es necesario, vale aclarar, que los medicamentos sean peligrosos, no es necesario que se haya puesto en peligro la salud de alguna persona, basta con que se trate de la fabricación o producción de cualquier sustancia medicinal. También puede ser sujeto activo cualquier persona y se trata de una figura dolosa. El autor tiene que saber que no tiene autorización para realizar esas conductas. En el artículo 204 quater del Código Penal está previsto con una pena de multa un delito que tiene una configuración especial, se le llama delito de omisión de control y vigilancia. Es una figura de omisión impropia, dolosa, escrita en este caso, de modo que no se puede cuestionar aquí la constitucionalidad, nadie podría cuestionar la constitucionalidad de esta figura de omisión impropia. El delito es, o consiste según el texto legal, quien, teniendo a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia de un establecimiento destinado al expendio, almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales, a sabiendas, incumpliere con los deberes a su cargo, posibilitando la comisión de alguno de los hechos previstos en el artículo 204, y hace una remisión al artículo 204 que vimos recién, es decir, tiene que darse un resultado en este caso para aplicar esta figura del 204 ter, hace falta que se produzca 204 quater, que se produzca un resultado, y el resultado es de los mencionados en el artículo 204. Por eso decimos que es una figura de omisión impropia, dolosa, de omisión impropia. ¿Por qué? No de omisión propia, como sostienen algunos autores, creo yo, erróneamente. Aunque también es necesario advertir que no hay un acuerdo sobre cuál es la diferencia entre las omisiones propias o impropias. Considero que el criterio correcto para distinguir una omisión propia de la omisión propia de la impropia tiene que ver con que en la omisión propia basta con el simple incumplimiento del mandato legislativo. En cambio, siempre y cuando el sujeto pueda realizar esa acción. En cambio, en la omisión impropia, además del incumplimiento del mandato para realizar una determinada conducta, es necesario que se produzca un resultado típico. Entonces se puede vincular la omisión cometida por el sujeto activo, se la puede pensar comparándola con el delito activo como si él hubiera causado ese resultado. En resumen, en este caso lo que hay del 204 quater, lo que hay es no solo una omisión de parte de esas personas indicadas especialmente, a quienes tenemos que considerar como garantes, no solo una omisión, sino que es necesario que a consecuencia de esa omisión se produzca aquel resultado del artículo 204. Entonces vamos a tener que analizar todos los elementos de la omisión impropia en este caso: situación típica, no realización de la acción mandada, posibilidad material de realizar la acción, resultado típico, y el resultado típico es el que está previsto en el 204, nexo de evitación entre la conducta debida que no se cumplió y ese resultado, y la posición de garantía que expresamente la menciona el texto legal. Este delito fue introducido al Código Penal por la ley 23.737 del año 1989, esa ley que habla de los delitos de estupefacientes. Introdujo esta figura penal puntualmente, aunque sin la expresión a sabiendas que vemos ahora en el texto legal actual. Fue modificada
este artículo 204.4 fue modificado también por la ley 26.524. Esta fue la ley que introdujo la expresión a sabiendas y también agregó distintos lugares y conductas como el almacenamiento, distribución, producción o fabricación de sustancias medicinales. Todas estas conductas no estaban en el delito original introducido por la ley 23.737. Durante mucho tiempo, es decir, desde el año 1989, cuando se introdujo esta figura, se discutió si se trataba de un delito doloso o de un delito culposo. ¿Por qué? Porque se hace referencia a la inobservancia de determinadas normas, y esa es una fórmula que generalmente se identifica con la negligencia, es decir, con el delito culposo. Entonces algunos autores decían es un delito culposo, otros, la mayoría, decían no, es un delito doloso. Con la incorporación de esta expresión a sabiendas en el año 2009, queda claro, ya no puede haber discusión de que se trata de una figura dolosa. Ahora, esa expresión a sabiendas no necesariamente hay que entender como que exige un dolo directo. El saber, conocer los elementos objetivos del tipo penal es lo que caracteriza el dolo, de modo que no necesariamente hay que exigir una clase especial de dolo, es decir, el dolo directo en este caso. Cualquier clase de dolo sería suficiente para la comisión del tipo penal. Bien, se trata entonces del incumplimiento de ciertas obligaciones de estos autores, especialmente mencionados como garantes por la ley, y el incumplimiento de esas obligaciones es lo que posibilita la producción del resultado previsto en el artículo 204. La posición de garantía está claramente expresada en el artículo. El que tenga a su cargo la dirección, administración, control o vigilancia, bueno, esa es la persona que está obligada, no otra, por lo menos no por esta figura penal. El resultado es el que se describe en el artículo 204, es decir, que se suministra a una persona sustancias medicinales en especie, calidad o cantidad no correspondiente según la receta, diversa a la declarada o convenida, excediendo las reglamentaciones, o sin exigir la presentación de receta o sin archivo de la receta, como hemos visto recién en relación al artículo 204. Bien, esta figura, como tiene una pena menor a la que está prevista en el artículo 204, y se trata precisamente de la misma conducta del artículo 204, pero en forma de omisión impropia, teniendo una pena menor, nos hace pensar en si es admisible una pena menor para los delitos de omisiones impropias en relación a la misma figura cometida por acción. Bueno, no es la primera figura que encontramos así. Ya hemos visto en el artículo 144 ter y 144 quater el delito de tortura por acción y por omisión, que también en la ley penal argentina ya existen otras figuras en las cuales a la omisión impropia parecería que se le da una importancia menor en cuanto a la sanción penal. Es decir, se prevé una sanción más leve que el mismo delito en la forma activa. Es una decisión del legislador. Hay una discusión desde hace mucho tiempo en la normativa penal sobre si las omisiones son más leves que las mismas conductas activas. Ustedes pueden encontrar un video especial sobre esta cuestión de si la omisión es menos grave que la acción. En este caso es una decisión del legislador, puede hacerlo y puede decir que en determinados supuestos las omisiones impropias o en determinadas figuras penales las omisiones impropias van a tener menor pena que el mismo delito en la forma activa. Bien, pasamos al artículo siguiente, el artículo 204 quinquis. En este caso está prevista una pena de prisión de 6 meses a 3 años al que sin autorización vendiere sustancias medicinales que requieran receta médica para su comercialización. Se trata en este caso de una figura dolosa, de peligro abstracto,
La intención del legislador es evitar la venta de sustancias medicinales que exigen una receta por parte de determinadas personas o en determinados negocios que no tienen ninguna autorización para hacerlo. Están fuera del tipo penal, en este caso, las conductas de suministro de estas sustancias medicinales cuando son a título gratuito, porque el tipo penal habla de venta exclusivamente. Y por respeto al principio de legalidad, tenemos que considerar típicas solo las conductas de venta de estas sustancias. La diferencia con la figura del artículo 204, última parte, es decir, que veíamos recién, ¿no? El sujeto autorizado por la autoridad competente que venda una sustancia medicinal sin receta o sin archivar la receta. ¿Cuál es la diferencia con esta figura? Bueno, es que en este caso se trata de una persona que vende esa sustancia que solo se podría vender con receta archivada. Una persona que no tiene esa autorización. En cambio, en el artículo 204, última parte, en ese caso sí se trata de una persona autorizada para la venta de sustancias medicinales que no cumple con ese requisito legal. En este caso es, repito, un autor que no está autorizado por la autoridad estatal. Bien, no hace falta que se trate de sustancias medicinales que requieran una receta médica para su comercialización. En este caso sí es necesario, ¿no?, que se trate de una sustancia medicinal que requiera una receta médica para la comercialización. Lo que no es indiferente es que el comprador tenga la receta. Es decir, aunque el comprador tenga la receta, si la compra en un lugar, en un negocio que maneja una persona que no está autorizada, ahí es donde se configura el delito. O sea que el delito no consiste en no tener la receta o en no pedir la receta. El delito consiste en vender una de esas sustancias medicinales de parte de una persona que no esté autorizada a hacerlo. Esa es la conducta típica, básicamente. Tampoco hace falta que se dañe la salud de ninguna persona. Es un delito de peligro abstracto y es un delito doloso, o sea que el autor tiene que saber que no tiene la autorización para realizar ese tipo de ventas.